Si intentas sentir para manifestar, ya estás haciendo algo mal. Si intentas sentir para manifestar, ya estás haciendo algo mal. Permíteme explicarte por qué. La mayoría de las personas cree que manifestar depende de generar una emoción intensa, de forzar una sensación específica o de crear un entusiasmo artificial. Se esfuerzan por sentir algo, esperando que ese sentimiento produzca el resultado deseado. Pero esa comprensión es equivocada. El sentimiento del que hablo no es una emoción fabricada. Es un estado de conciencia. Cuando digo sentir es el secreto, no me refiero a excitación, alegría extrema o emoción constante. Me refiero a la aceptación interna de algo como verdadero. Sentir es reconocer una realidad como natural, no como deseada. Y mientras algo se sienta como deseado, seguirá estando ausente. El error comienza cuando intentas sentir desde la carencia. Intentas sentir riqueza desde la falta, amor desde la soledad, seguridad desde el miedo. Eso no es sentir, eso es desear. Y el deseo, cuando no se transforma en asunción, solo reafirma la ausencia de aquello que se quiere. Debes comprender que el sentimiento correcto no se fuerza. Surge cuando abandonas la resistencia interna. El sentimiento es la consecuencia de una identidad asumida, no una emoción que debes producir con esfuerzo. Cuando algo es verdadero para ti, no necesitas sentir nada especial. Simplemente lo sabes. Observa cómo te sientes respecto a cosas que ya consideras normales en tu vida. No hay entusiasmo constante, ni emoción exagerada. Hay naturalidad. Esa naturalidad es el sentimiento del cumplimiento. Y ese es exactamente el sentimiento que manifiesta. Por eso, antes de intentar sentir algo nuevo, es necesario desaprender la idea de que manifestar requiere esfuerzo emocional. No estás aquí para generar sensaciones, sino para habitar un estado. Cuando el estado cambia, el sentimiento aparece por sí solo. En este mensaje te mostraré cómo reconocer ese sentimiento, cómo permitir que surja sin forzarlo y cómo usarlo conscientemente para manifestar. No como técnica, sino como comprensión. Para aprender a sentir correctamente, el primer paso es dejar de intentar sentir. Esto puede parecer contradictorio, pero es esencial. Cada vez que intentas producir un sentimiento, te colocas automáticamente en el estado de alguien que todavía no tiene. Ese esfuerzo ya es, en sí mismo, una confesión de ausencia. El sentimiento correcto nunca nace del esfuerzo. Nace del abandono de la resistencia interna. Cuando dejas de luchar por sentir algo, la mente se aquieta, y en ese silencio aparece una nueva disposición interior. Allí comienza a surgir el sentimiento verdadero, no como una emoción intensa, sino como una certeza tranquila. Quiero que observes algo muy simple. Cuando sabes que algo es verdadero, no intentas sentir nada especial. Simplemente piensas, actúas y reaccionas desde esa verdad. No hay tensión, no hay urgencia, hay naturalidad. Ese es el sentimiento que manifiesta. Muchos confunden sentimiento con emoción. Las emociones suben y bajan, cambian durante el día. El sentimiento del que hablo es estable, porque está ligado a la identidad. Es el sentimiento de esto es así. Cuando aceptas algo como parte de quien eres, el sentimiento aparece de forma automática, sin esfuerzo alguno. Si al escuchar esto, reconoces que siempre has intentado manifestar forzando emociones, entiende que no hay error ni culpa. Solo había una comprensión incompleta. Y cuando la comprensión se amplía, el esfuerzo desaparece por sí solo. Si estas palabras están resonando contigo y sientes una claridad diferente al escucharlas, es porque tu conciencia ya está comenzando a reorganizarse. No todos están preparados para soltar la lucha interna, pero quien lo está, empieza a sentir una ligereza nueva. Si este mensaje te resulta claro, este espacio existe precisamente para profundizar en este tipo de entendimiento, no para ofrecer fórmulas rápidas, sino comprensión real. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata de crear sentimientos, sino de permitir que un nuevo estado sea ocupado.
Y cuando ese estado se ocupa, el sentimiento correcto surge por sí solo, como una consecuencia natural. Ahora quiero enseñarte a reconocer el sentimiento correcto cuando aparece, porque muchas veces surge de forma tan sutil que es ignorado. Las personas esperan una señal intensa, una emoción evidente, algo dramático, pero el sentimiento del cumplimiento rara vez se presenta de esa manera. Se manifiesta como una calma interna, como una ausencia de urgencia. Cuando el estado correcto comienza a ser asumido, notas que ya no estás intentando convencerte de nada. No discutes internamente, no te debates entre creer o no creer. Simplemente hay una sensación silenciosa de estabilidad. Esa estabilidad es el sentimiento que manifiesta. Debes comprender que el sentimiento no siempre se experimenta como algo positivo en términos emocionales. No siempre hay alegría ni entusiasmo. A veces, el sentimiento del cumplimiento es simplemente neutralidad. Es el cese de la búsqueda. Y cuando la búsqueda termina, la conciencia ha aceptado algo como verdadero. Observa cómo reaccionas internamente cuando piensas en aquello que deseas manifestar. Si todavía hay tensión, expectativa o ansiedad, el estado aún no ha sido asumido. Pero si hay una sensación de «esto ya no me preocupa», incluso aunque no sepas por qué, estás entrando en el sentimiento correcto. Este es un punto crucial. El sentimiento correcto no intenta producir resultados. No se pregunta cómo ni cuándo. Es un estado que descansa, y ese descanso es creativo. La conciencia no manifiesta desde la prisa, manifiesta desde la certeza. Muchos se alejan de este sentimiento porque lo consideran demasiado simple. Creen que no están haciendo nada, pero justamente ahí está el secreto. Cuando no sientes la necesidad de hacer algo para que ocurra, es porque internamente ya has aceptado que es. Quiero que entiendas que el sentimiento correcto no se mantiene por vigilancia, se mantiene por naturalidad. Si intentas observarlo constantemente para asegurarte de que está ahí, lo pierdes, porque la observación ansiosa pertenece al estado antiguo. Permite que el sentimiento aparezca y desaparezca sin miedo. Cada vez que aparece, aunque sea brevemente, deja una huella. Esa huella se profundiza con cada retorno tranquilo al estado. No necesitas prolongarlo artificialmente. Lo que es verdadero se sostiene solo. En el próximo paso, te mostraré cómo permanecer en ese sentimiento sin esfuerzo, incluso mientras continúas con tu vida diaria, sin aislarte ni cambiar tus hábitos externos. Ahora es esencial que comprendas cómo permanecer en el sentimiento correcto sin esfuerzo, porque muchos lo experimentan por un instante y luego lo pierden al intentar retenerlo. El sentimiento del cumplimiento no se sostiene por control, se sostiene por confianza. En el momento en que intentas aferrarte a él, introduces tensión, y la tensión pertenece al estado antiguo. Permanecer en el sentimiento no significa pensar en él constantemente, significa permitir que sea el fondo silencioso desde el cual vives. Cuando algo es natural para ti, no necesitas recordarlo todo el tiempo. Respiras sin pensar en la respiración. Caminas sin analizar cada paso. De la misma forma, el sentimiento correcto opera cuando deja de ser el centro de tu atención. Quiero que observes cómo te comportas cuando estás seguro de algo en tu vida cotidiana. No te preguntas si seguirá siendo cierto dentro de una hora. No lo revisas mentalmente. Simplemente continúas con tu día. Esa es exactamente la actitud interna que sostiene el sentimiento del cumplimiento. Muchos creen que deben proteger el sentimiento de pensamientos negativos, pero los pensamientos no tienen poder por sí mismos. Solo el estado tiene poder. Si el estado ha sido asumido, los pensamientos que no le corresponden pasan como nubes sin afectar el cielo. No luches contra ellos. La lucha es una forma de identificación. Cuando el sentimiento correcto está presente, notas que tus reacciones comienzan a cambiar de manera espontánea. Hablas con menos urgencia. Tomas decisiones con más calma. Incluso tu cuerpo se relaja. Estos cambios no son esfuerzos conscientes, son señales de que el estado está siendo vivido.
Si en algún momento notas que has salido del sentimiento, no te corrijas con dureza. Simplemente regresa con suavidad, no como alguien que falló, sino como alguien que recuerda. Cada regreso tranquilo fortalece la familiaridad con el estado, y lo que se vuelve familiar se convierte en identidad. Debes entender que el sentimiento no es algo que se pierde definitivamente. Solo se oscurece cuando vuelves a identificarte con la carencia o la expectativa. En cuanto abandonas esa identificación, el sentimiento reaparece sin que tengas que producirlo. Permanecer en el sentimiento es, en realidad, aprender a vivir sin prisa interna. Y cuando la prisa desaparece, la conciencia encuentra el espacio necesario para expresar aquello que ha sido asumido como verdadero. Ahora quiero que comprendas cómo el sentimiento correcto comienza a reorganizar tu mundo interno antes de cualquier cambio visible. Muchas personas buscan señales externas inmediatas para confirmar que están sintiendo bien. Pero el orden siempre es el mismo. Primero cambia la disposición interna, luego cambia la experiencia. Cuando el sentimiento del cumplimiento está presente, incluso de forma sutil, notas que ciertas preocupaciones pierden intensidad. Pensamientos que antes te atrapaban ahora pasan sin engancharte, no porque hayas aprendido a controlarlos, sino porque ya no pertenecen al estado que estás habitando. Este es un indicador importante. El sentimiento correcto no se reconoce por lo que añade, sino por lo que retira. Retira la urgencia, retira la ansiedad, retira la necesidad constante de comprobar. Cuando esas cosas comienzan a desaparecer, la conciencia ya ha aceptado algo como verdadero. Quiero que entiendas que no necesitas sentirte bien todo el tiempo para manifestar. El sentimiento correcto no es felicidad constante, es coherencia. Puedes atravesar emociones humanas normales y aún así permanecer en el estado correcto, porque el estado no depende del humor del momento, sino de la identidad que sostienes. Muchas personas abandonan este proceso porque interpretan una emoción negativa como una señal de retroceso. Pero las emociones son respuestas temporales. El estado es el fundamento. Mientras no te identifiques con la emoción como definición de quién eres, el estado permanece intacto. Cuando vives desde el sentimiento correcto, tus decisiones comienzan a alinearse sin que lo notes. Dices sí o no con mayor claridad. Te alejas de situaciones que ya no resuenan. Te acercas a otras sin esfuerzo. No porque lo planees, sino porque el estado guía naturalmente tu comportamiento. Este es el punto en el que manifestar deja de ser una práctica aislada y se convierte en una forma de vivir. Ya no intentas sentir para obtener algo. Sientes porque has cambiado internamente. Y ese cambio, sostenido con naturalidad, reorganiza el mundo externo sin que tengas que intervenir. El sentimiento correcto es, en esencia, una aceptación profunda. No una aceptación pasiva, sino una aceptación consciente de quién estás siendo ahora. Y cuando esa aceptación se asienta, la vida no tiene otra opción que reflejarla. Ahora quiero que observes cómo el sentimiento correcto convive con la vida cotidiana sin aislarte del mundo. Muchas personas creen que para manifestar deben retirarse, meditar durante horas o evitar cualquier estímulo externo. Pero el sentimiento del cumplimiento no te separa de la vida, te permite vivirla desde otro lugar. Cuando el estado ha sido asumido, no necesitas protegerlo del mundo. Puedes trabajar, hablar, interactuar y enfrentar situaciones normales sin perder el sentimiento. De hecho, es en la vida diaria donde el estado se consolida. Allí se vuelve real, porque deja de ser una experiencia aislada y se transforma en una forma de ser. Quiero que entiendas que el sentimiento correcto no exige condiciones ideales. No depende de silencio absoluto, de calma perfecta ni de ausencia de problemas. Depende únicamente de la posición interna desde la cual te relacionas con lo que ocurre. Si algo inesperado sucede y notas que reaccionas con menos intensidad que antes, eso es una señal clara de que el estado está activo. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no interpretas la experiencia desde la carencia o el miedo. Muchos intentan volver al sentimiento solo en momentos específicos del día,
Pero el sentimiento no es un lugar al que vas, es un lugar desde el cual vives. No necesitas recordarlo conscientemente todo el tiempo. Lo que ya es parte de ti se expresa sin esfuerzo. Si en medio de la actividad diaria notas que el sentimiento se debilita, no te detengas a analizarlo. Simplemente regresa internamente a la sensación de naturalidad, no como una tarea, sino como un ajuste suave. Ese regreso silencioso es suficiente. Debes saber que la conciencia se estabiliza por uso, no por intensidad. Cuanto más vives desde el estado en situaciones comunes, más se integra. Y cuando se integra deja de fluctuar. Ya no dependes de momentos especiales para sentirlo. Este paso es fundamental porque demuestra que el sentimiento del cumplimiento no es frágil, no se rompe con la vida. Al contrario, se fortalece en ella. Y cuando el sentimiento se vuelve compatible con lo cotidiano, la manifestación ya no es un evento separado, sino una consecuencia natural de tu forma de vivir. Ahora quiero llevarte a una comprensión más profunda. Sentir no es algo que haces, es algo que permites. Muchas personas creen que sienten cuando están activas mentalmente, cuando repiten frases o imaginan escenas una y otra vez. Pero el verdadero sentimiento aparece cuando la mente deja de interferir. El sentimiento del cumplimiento surge cuando abandonas la necesidad de comprobar. Mientras sigas preguntándote si estás sintiendo bien, si lo estás haciendo correctamente, todavía estás operando desde la duda. Y la duda no impide la manifestación por castigo, sino porque indica que el estado aún no ha sido aceptado como natural. Quiero que observes cómo te relacionas con aquello que ya es cierto en tu vida. No lo analizas, no lo revisas, no te preguntas si seguirá existiendo mañana. Simplemente lo das por hecho. Esa actitud interna es exactamente la que permite que el sentimiento se estabilice. Cuando el sentimiento correcto se asienta, hay un cambio sutil pero decisivo. Dejas de buscar señales. Ya no interpretas cada evento como confirmación o negación. La vida sigue ocurriendo, pero tú ya no dependes de ella para validar tu estado interno. Este es un punto en el que muchos se confunden, porque creen que han perdido el sentimiento cuando, en realidad, lo han integrado. El sentimiento deja de ser algo que notas conscientemente y se convierte en el suelo sobre el cual caminas. No piensas en el suelo mientras caminas, simplemente te sostiene. Si alguna vez te descubres viviendo con más calma, con menos necesidad de controlar, con una sensación de todo está bien aunque no sepa cómo, entiende que eso no es indiferencia, es aceptación. Y la aceptación es una de las formas más puras del sentimiento del cumplimiento. No intentes volver a sentir lo que sentiste al principio. El sentimiento evoluciona, se vuelve más silencioso, más estable, menos emocional. Y cuanto más silencioso se vuelve, más profundamente creativo es. Este paso es importante porque aquí comprendes que sentir no es un evento puntual, es una transformación progresiva de tu relación con la vida. Y cuando esa relación cambia, la manifestación ya no es algo que persigues, sino algo que ocurre como reflejo natural de tu estado interno. Quiero cerrar este mensaje llevándote a la comprensión más simple y a la vez más liberadora de todas. No tienes que aprender a sentir, tienes que dejar de impedir el sentimiento. El sentimiento del cumplimiento no es algo que se construye, es algo que se revela cuando abandonas la lucha interna. Cuando intentas sentir, estás afirmando que aún no es. Cuando descansas en la asunción, estás viviendo desde el ya es. Y ese cambio es silencioso pero definitivo. No hay fanfarria, no hay emoción exagerada. Hay una calma profunda que no necesita explicación. Comprende esto. El sentimiento correcto no te separa de la vida, te reconcilia con ella. Ya no estás usando la conciencia para escapar del presente, sino para habitarlo desde un lugar distinto. Y cuando el presente cambia internamente, el futuro no tiene otra opción que reorganizarse. No te preocupes si el sentimiento aparece y desaparece. No te inquietes si a veces dudas. Nada de eso anula lo que has comprendido. La conciencia se mueve por familiaridad. Cada vez que eliges descansar en el estado, aunque sea por un instante,
Estás fortaleciendo una nueva forma de ser. Con el tiempo ya no te preguntas si estás manifestando. Simplemente vives. Y esa es la señal más clara de que el sentimiento se ha integrado. La búsqueda terminó, la espera se disolvió, la conciencia aceptó. Si este mensaje te ha ayudado a comprender por qué sentir nunca fue forzar una emoción, sino asumir una verdad interna, este espacio existe para seguir profundizando en esa comprensión. Aquí no enseñamos a desear mejor, sino a ser diferente internamente. Ahora continúa con tu vida sin presión por sentir algo especial. Observa desde qué estado eliges vivir este momento. En esa elección silenciosa se encuentra todo el poder. Y cuando la experiencia comience a reflejarte algo distinto, sabrás que no fue esfuerzo, fue conciencia.